el voto facultativo, correspondiente Claro. a los menores de 16 hasta los 18 años, pero para Ya. eso hay que poder entender esto en tres modos muy indicativos para que la gente nos pueda entender de mejor manera. Como por ejemplo, las provincias que nosotros perdimos como Revolución Ciudadana, hablamos de Sierra Centro versus las Claro. provincias de la costa. Pero para poder entender este diagrama político, hay que poder entender esto y ponerlo en una balanza. Y en una balanza a través de los grupos etarios. Como por ejemplo, los menores de edad que van desde los 16 hasta los 18 años en el voto facultativo, corresponden a un rango de edad de casi 3.200.000 votos. Esto solamente agremiado al sector urbano. Vamos directamente a otra parte del voto facultativo, como son los mayores adultos, que van desde los 65 años en adelante. Ahí solamente podemos contabilizar cerca de 1 millón de votos, y esto agremiado al sector urbano. Eso sin contar con los aún jóvenes, que van desde los 23 años hasta los 40 años. Y a partir de ese escenario tenemos un englobe total que nos da una característica principal del 37% de todo eso sumado al voto de los adultos mayores, y una buena contabilización de eso nos da el 77% del padrón electoral en el sector urbano. A lo que vamos es a lo siguiente. Cuando vamos analizando la singularidad de esa votación, nos damos muy en cuenta que el voto facultativo, tanto en el sector de Luisa González como también de Daniel Noboa, está totalmente intacto. Y más bien dicho, las personas que votaron a favor de Noboa van desde los 30 años hasta los 40 años. Y ese no es el voto facultativo. Lo que pasa acá es que existió una desconexión a nivel del territorio con respecto a los gerentes de campaña. No pudieron entender cuál es la verdadera dialéctica entre la política y el territorio, y esa gran singularidad que existe entre la comunicación política y poder entender lo que el votante necesitaba. No solamente más allá de los derechos, sino está en la verdadera conceptualización del plan de gobierno, que difiere muchísimo de la realidad en los momentos actuales que estamos viviendo. Por otra parte, hay que dar un nuevo análisis dentro del segmento más amplio. ¿Qué es lo que pasa con la votación ecuatoriana? Tenemos alrededor 2 gobiernos predecesores al próximo que viene, como es el caso del mediocre gobierno de Lenín Moreno y el gobierno del actual presidente Lazo, que es un total desastre. Pero ¿qué pasa con la ciudadanía que no ha podido comprender el verdadero modelo de la política de desarrollo del Plan Nacional del Buen Vivir, que lo manejamos del 2007 al 2017? Quien les habla fue funcionario de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, CEPLADES, y en su debido momento, asesor de política a nivel del despacho ministerial del economista Andrés Arauz, siendo su asesor político más joven en todos los ministerios. Yo tenía en ese momento el ministro más joven de todos los ministerios. Pero ¿qué pasó en esta singularidad con esa desconexión? ¿Acaso la política pública forma parte de una entelequia llamada academia? ¿O esto en realidad puede convertirse en realidad en uno de los principales motores de haber perdido las elecciones? Son dos elementos que son bastante complicados de reflejar a nivel de territorio. Pero lo que sí podemos analizar brevemente es que existió una desconexión con las gerencias de campaña a nivel de toda la Sierra Centro, comenzando por las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Pastaza, Bolívar. Tomando en cuenta ese deterioro de política pública, cabe destacar algo. Del 2007 al 2017 nunca habíamos ganado en Sierra Centro, a excepción de algunas singularidades en ciertas provincias, como es el caso de la provincia de Chimborazo. Pero nunca habíamos ganado ni en Cotopaxi, menos en Tungurahua. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasó en Sierra Centro? En Sierra Centro, la principal provincia satélite que interfiere en las decisiones de las otras provincias tiene nombre y apellido. Es la provincia de Tungurahua. Y en la provincia de Tungurahua es donde menos se hizo actividad política 1 año y medio antes de las elecciones, tomando en cuenta 2 factores preponderantes. El primero, el sector productivo, y el otro, el sector del indigenado. En este último punto me voy a centrar. No se realizó un exhaustivo análisis de cuáles son los principales entes articuladores de ese segmento,
como es el caso de las juntas de agua. Tampoco no se dio una prerrogativa muy interesante por parte de las gerencias de campaña para ir trabajando el voto facultativo a nivel de los colegios. No se toparon nada en el tema de los colegios, y en las universidades fue totalmente desastroso. No se llegó ni siquiera quizás a visitar la UTA, que es la Universidad Técnica de Ambato, o quizás las principales satélites a nivel de la academia, como es el caso de la Universidad Técnica Nacional de Chimborazo. Y dentro de esos factores, obviamente, no se trabajó a la juventud como en realidad debiéramos haber trabajado. Eso como un primer punto. Hay un segundo punto de análisis que vale la pena analizar para los dos segmentos de población del voto facultativo: los adultos mayores y los jóvenes de 16 a 18 años. Y esto tiene que ver muchísimo con no poder comprender exactamente a través del electorado qué es lo que necesitaba el electorado. Como por ejemplo, se habló muchas veces de la factibilidad que podía llegar a existir al ir generando política pública con respecto a los derechos constitucionales como tal. Pero nadie, tanto Luisa González como también el señor Novoa, no hablaron de la vinculación que existe dentro de los jóvenes con un articulado, que es el artículo 39 de la Constitución. Ninguno de los dos habló del artículo 39. Y para las personas que pueden estarnos viendo en este momento o el día de mañana cuando vean el reprise, pueden revisar su Constitución y se van a dar cuenta que los jóvenes tenemos un articulado en la Constitución específico. Es el artículo 39 de la Constitución, que habla de los jóvenes que somos actualmente actores estratégicos del desarrollo nacional. Entonces hubo una fea desconexión desde esos segmentos de campaña y aplicados justamente con el desmantelamiento político a nivel territorial, nos encontramos a la fecha de hoy que perdimos por toda la Sierra Centro. Que quizás esto no es para alarmarse ni tampoco darse golpes de pecho de quizás tener una breve improvisación a nivel de la campaña política en este sector de la Sierra Centro. Pero lo complicado de este análisis es poder llegar a comprender qué pasó en la provincia de Pichincha, por qué perdimos la provincia por completo y lo que pasó en el Cantón Quito. Esto es algo muy interesante que vale la pena no solamente anotar, para que esto conlleve justamente análisis posteriores que permitan la corrección, no solamente a nivel de las actuaciones de los políticos, sino la conceptualización a nivel del territorio. Hablemos hace 2 años antes. La provincia de Pichincha como tal, nosotros ganamos la prefectura de Pichincha. Poco después ganamos la alcaldía. Pero dentro del proceso de la prefectura, nosotros nos olvidamos de algo que es totalmente básico, que es llegar a tener una cultura política a nivel de los militantes de RC5, como también procesos territoriales existenciales que vayan de la mano desde las juntas parroquiales hasta llegar a los cantones. Y aquí, en la provincia de Pichincha, tuvimos una falla totalmente garrafal. Y hablamos de una sola parroquia, la parroquia más grande de toda Sudamérica. Hablamos de la parroquia de Calderón, la más grande en densidad poblacional de toda Sudamérica, como también en su detalle demográfico. No se apuntó directamente al trabajo territorial dentro de ese segmento de población. Por lo tanto, si perdíamos la parroquia de Calderón, por lo tanto íbamos a perder el Cantón Quito, que tiene menor capacidad demográfica y al mismo tiempo representa lo que coloquialmente los políticos solemos decir: si aquí se manejan y se cuecen las habas y las papas. Entonces, donde perdimos fuertemente fue la parroquia de Calderón en el Cantón Quito. Y lógicamente, eso iba a tener un punto diferenciador en la primera vuelta como en la segunda vuelta electoral. Y perdimos la mayor parte de la cantidad de juntas parroquiales rurales en el sector específico de la parroquia de Calderón, y por ende esto se iba a caer como un juego de naipes. Cayó el Cantón Quito y por ende la influencia de las juntas parroquiales en la provincia de Pichincha incentivó la caída en picada del binomio. Y lo más complicado aún, el Cantón Quito. Recordemos que recientemente ganamos las elecciones en la alcaldía de Quito. Y quizás lo más prominente era, más allá de haber perdido la provincia, quedarnos con la capital, que es el Cantón Quito. Pero dicho sea de paso, el impacto de la segunda vuelta electoral fue totalmente desastroso. Muy seguramente habrán muchos militantes y adherentes permanentes de RC5 que quisieran
llegar a tener un análisis mucho más complejo de la situación política, del por qué perdimos las elecciones. Pero esto nos conlleva a lo que pasó en la primera vuelta electoral de la primera vez que perdimos las elecciones. Y lo hablamos de una forma muy amplia, porque al momento que Guillermo Lasso impregnó el tema de la posición, del posicionamiento político a nivel de las juntas parroquiales, como ustedes podrán darse cuenta, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, cuando perdimos las elecciones, cuando estaba Andrés Arauz, estaba Carlos Rabascal, pudimos darnos cuenta que a nivel de las juntas parroquiales no se hizo un verdadero sistema político antecesor para ir preparando la campaña política de la primera vuelta electoral. Claro. Luego fuimos a la segunda vuelta electoral y hubo una desconexión a nivel de todo el proceso político de comunicación política. ¿Qué conlleva eso? Que no tuvimos presencia territorial ni tampoco llegamos a tener presencia comunicacional. Y ahí viene un englobe que viene desde la primera y la segunda vuelta de la primera vez que perdimos con esta existencialmente. Se volvió a repetir de nuevo el mismo sistema de desconexión a nivel territorial. Y ahí vamos por un segundo punto. Y ese segundo punto tiene que ver muchísimo que la mayor parte de adherentes permanentes, como también de miembros de MS5, a la fecha de hoy todavía no han entendido una parte fundamental de la culturización política, como por ejemplo, la generación, no solamente de tener un hito histórico como la Revolución Ciudadana, sino de llegar a tener con nombre y apellido formación política para las bases. Claro. Cuando las bases estén totalmente coherentes del proceso político que conlleva varios factores, como también fuentes políticas de anexión, todos los militantes deberían estar totalmente correctos y ampliados hacia los procesos que están por venir.